¿Qué tal? Bienvenido, bienvenidas otra semana más al podcast Entre Amigos, Entre Almas. ¿Cómo estáis, Silvia, Mónica? Hola, Muy bien, hoy yo tenemos no sé un vosotros, tema. pero yo hoy estoy con mucha energía. Yo también. No sé, es como si alguien me hubiera quitado un peso de encima. Tengo una energía bárbara hoy. Yo no, pero lo que no tengo es tanta mala leche. Muy bien, muy bien. Pues hoy, Todo, hoy, todo influye, todo influye. hoy podemos hablar de un tema que teníamos en el tintero, que, bueno, lo propusiste tú, Silvia, sobre si el propósito forma parte de nuestro ADN. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué opináis vosotros en eso? A ver, te mandé un mensaje y te dije, oye, me he levantado y me he levantado con esta pregunta que estaría súper guay que lo dijésemos, que sería, ¿puede ser que esté grabado en nuestro ADN nuestro propósito de alma? ¿Y qué decís sobre eso? Así, sin más. Venga, sin paños calientes, venga, va, rápido, vamos al grano A que ver, luego no nos da tiempo. es una opinión, es una opinión. Luego yo digo mi opinión. Me parece muy interesante y además está relacionado con, bueno, últimamente digamos que estoy leyendo mucho sobre el tema del ADN. No soy experto en esta temática, pero sí que creo que puede haber una mezcla interesante de una parte heredada a nivel físico, digamos, y otra parte más allá de lo físico, a nivel sería más energético, espiritual, que esto ya, bueno, entraríamos también en temas de reencarnación que hemos tocado tangencialmente. Y yo opino que sí, yo opino que hay una parte quizás que lo podemos llamar código cifrado en nuestro propio ADN, que no tiene por qué ser únicamente a nivel físico. Esta es la parte un poco más compleja de explicar. Esto lo estoy diciendo todo desde el nivel intuitivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que considero que puede haber unas secuencias, una serie de códigos que vamos descifrando de alguna manera a lo largo de nuestra vida y que creo que, o al menos en mi caso, se descifran desde la acción. Es decir, tú vas haciendo y vas viendo, ostras, pues por aquí no tiene pinta de que sea, pues por aquí puede que sí. Y en el momento en el que, digamos, vas haciendo camino y vas viendo que empieza a tener todo mucho sentido para ti, yo creo que también te va dando una señal de, vale, pues van encajando las piezas del puzzle y todo empieza a cobrar sentido. Que es complicado porque normalmente tiene sentido cuando miras hacia atrás. En el momento en el que ocurre o en el momento en el que algo sucede, puede que no tenga sentido para ti. Y de hecho estábamos hablándolo antes, Mónica y yo también. Hasta qué punto es mala suerte o buena suerte, algo que se supone que tenía que pasar o no, hasta qué punto hay o no libre albedrío. Y entonces yo creo que todo se puede juntar, ¿no? Que quizás nacemos aquí en esta existencia humana con una serie de misiones, podemos llamarlo, ¿no? O mandatos o encomendados y los vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Así, sin más, se me ocurre. Sin preparar. Bueno, te has desviado demasiado, ¿eh? Pues yo opino parecido, porque, o más o menos igual, porque yo entiendo que, por ejemplo, nosotros venimos con una genética determinada, por ejemplo, o sea, venimos heredando ciertas cosas de nuestros antepasados. eh, Ponle, por ejemplo, el tener una capacidad, una forma física muy buena, pues, por ejemplo, para correr, ¿vale? Entonces, digamos que esa es la parte a nivel de ADN que estamos como teniendo. Es decir, yo tengo una mayor predisposición a ciertas cosas, con lo cual me va a ser más fácil hacer determinadas cosas, pues por cómo es mi genética, cómo es mi ADN, de lo que me viene de más atrás a nivel de herencia, ¿no? Ahí ya nos podemos poner en
qué probabilidad había de que mi abuelo se juntara con mi abuela y no con otra persona, y mi otra abuela con mi otro abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también, por todo esto que vamos hablando, vamos leyendo, vamos aprendiendo y demás, sí que me doy cuenta de que obviamente tampoco es por azar que el alma que tengo yo esté en este cuerpo precisamente, con este ADN, con esta genética, y no en otro. Entonces, en el fondo, es como una combinación, o sea, es un encaje. Tú encajas este alma en este cuerpo que tiene estas cualidades, con lo cual está diseñado perfectamente para que aquello que tu alma, tu espíritu está destinado a hacer, lo pueda hacer. Y por eso está en este cuerpo, con esta genética y este ADN y no en otro. Entonces, en cierto modo, eso es lo que, pasando por lo físico y yendo un poco más a lo metafísico, es por donde yo lo veo. Lo que pasa que, claro, que no vienes con manual de instrucciones, no sabes qué es lo que se te va a dar mejor, no sabes qué es lo que, para qué estás y cuál es el propósito, porque si no, vaya chifla, si no, no venimos a jugar, pues hay que venir a jugar. No nos van a decir, mira, has venido para hacer esto y de esta manera y así y en tal momento. No. Entonces, claro, entiendo que lo tienes que ir descubriendo tú, pero por eso hay cosas como que te gustan más, cosas que te apetecen más, personas con las que prefieres estar más que con otras, porque en el fondo todo está un poco, pues eso, ¿es un libre albedrío? No, en el fondo no. En el fondo hay una línea más o menos marcada en la que tú caminas con los pasos que tú quieras, pero más o menos por esa línea. Esa es la sensación que a mí me da. Bueno, pues yo tuve una pregunta muy parecida hace años con los registros, porque yo dije, vamos a ver, si efectivamente, como tú dices, ¿no? Si nazco en este cuerpo con unas cualidades, pues con un físico, con una mentalidad, nazco en esta familia, con estas creencias, con todos esos parámetros que me impiden y que me dejan avanzar en otros lados, es porque previamente también tengo que saber que a nivel celular estoy preparado para, o preparada para sacar adelante ese propósito que tengo conmigo, con mi árbol y con la humanidad. Porque no nos olvidemos que todo lo que hacemos es para nosotros, para nuestro árbol genealógico, para nuestros descendientes y para la humanidad, ¿vale? Todo va en realidad hacia esa humanidad que queremos todos, que decimos que queremos una humanidad evolucionada e iluminada, ¿no? Ese bienestar. Fíjate, hay un juego que esto me vas a corregir tú porque es de niños más pequeños, Mónica. No sé si se llama Gincana o se llama Kahoot, que es de buscar, como buscar el tesoro o cosas así. Es que se lleva mucho en los nenes ahora. Bueno, ahora, No, eso, yo creo que es como más una gincana, ¿no? Que vas ahí Sí. haciendo pruebas y demás. estás haciendo pruebas, que vas a ver dónde están las pistas. Antiguamente, cuando éramos más jóvenes, en los ordenadores eran aventuras gráficas, que ibas Yo me haciendo acuerdo, lo de... yo claro, me que eres acuerdo como, cuando era pequeñita que era en busca del tesoro. Sí. dices, Entonces, vas a coger esto y esto te va a servir para abrir aquello, y como un eso escape es. room o ese tipo de El cosas, sí, Monkey sí. Island, a mí me acuerdo del Aunque, Monkey Island, sí. sí, algo así. Claro, entonces nosotros venimos a un escape room del alma, Tal cual, ¿eh? donde, donde tenemos que ir averiguando cuál es la sintonía perfecta para abrir un candado. Que ese candado es un don tuyo y que además va a ayudar a otro. Y dices, ay, ese es mi don. Pues no, es que a lo mejor acabas de empezar. No tiene nada que ver con lo que vamos más adelante. Entonces, te dices, entonces, ¿para qué me sirvió en aquel momento eso? Pues porque es un proceso, es una búsqueda del tesoro. Tienes que primero hacer esto, valorarlo, pasarlo mal. Y cuando lo abres dices, ¡wow! ¡Qué pasada! Esto es una pasada, ¿qué tal? No sé qué". Y luego de repente dices, ¡ay, pero necesito más! ¡Ay, pero!
Es que lo hago muy estético, pero bueno. Es que me hace gracia porque estás hablando con dos frikis que por lo menos 2 veces al año hacemos un escape room, que es más o menos eso mismo, ¿no? Vamos a buscar qué hay por aquí que nos pueda servir para... Esto sirve para algo, pero todavía no sabemos muy bien para qué. Luego lo encontraremos la solución. Entonces, Y luego es importante también los personajes con los que hablas, interactúas, que te van dando información, las piezas luego van Claro. encajando, cosas que te dicen a veces dices, pero ¿qué me está contando? No tiene sentido. Y luego, visto hacia atrás con el tiempo, empieza a tener más sentido. Y luego, igual, el querer saber todo ya, para hoy, para ya, que eso también es muy, O muy para ayer. humano. Sí, muy humano. Y el decir, bueno, que a lo mejor te tienes que esperar, ¿no? Que a ya veces cada vez es. más, además. Sí, la paciencia es importante. Yo estoy Ah, mira, trabajando a mí en ello. mis días me dijeron en una canalización de hará ya, creo que es 4 meses, una pelea que iba a tener en mi familia. Y yo dije, imposible. Yo, imposible. Imposible que yo tenga una pelea en mi familia. Bueno, a ver, todas las familias tenemos peleas y hemos salido airosos, o sea que no pasa nada. Pero fíjate, o sea, ellos me dijeron, tú no te asustes, que va a venir una disputa. Y yo dije, guas. O sea, no va a venir una disputa, va a venir algo que es que ahora mismo no tengo aquí la canalización, si no os la leería, pero que como que iba a venir algo que me iba a asustar. Y yo dije, ostras, no me digas. ¿Y qué es? Y me dijeron que no me lo podían decir porque era algo que tenía que vivir, porque tenía que despertar otra parte de mi ser Ujú. y que me iba a ayudar para otras cosas, lo que estábamos hablando, ¿no? Hago esto y para lo otro. Y, y yo dije, bueno, a ver, ¿muere alguien? Y me dijeron, no. Eh, mm, ¿Me arruino? Y me dicen, no. Bueno, me arruino, o sea, arruina mi familia, ¿no? O me muero o se muere alguien de mi familia, ¿vale? Yo lo hacía así, pam, pam. Digo, pues si no hay enfermedad grave, que también dije, es una enfermedad grave porque a lo mejor es un cáncer o yo qué sé, no Ujú. sé, a lo mejor es algo que se descubre, ¿no? Es una enfermedad grave y me dijeron, no, no moría nadie y no nos arruinábamos. Entonces, si no hay ninguna de estas tres, dije, pues ¿sabes lo que te digo? Que seguro que salimos. Así que cuando venga, aquí Claro. estoy. ¿Sabes? Pero, ojo al dato, dependiendo del nivel de conciencia puede ser que te digan cosas o no te digan cosas. Porque claro, si yo no llego a tener este raciocinio ahora mismo de que si no es esto, esto y esto, pues no me preocupo, cuando venga lo afrontaré como pueda, incluso gracias por decirme esa información, porque en el momento que venga no seré impulsiva, cogeré y echaré un paso para atrás y observaré, me observaré yo, o sea, lo cogeré no como un ataque, sino realmente como un aprendizaje, Claro. ¿sabes? Para integrar. Entonces, para mí fue brutal esa canalización. Luego me dijeron más cosas también, pero bueno, nada en números de lotería. No sé si lo hemos comentado en otros episodios, pero bueno, las canalizaciones, por si alguien no lo sabe, ¿quieres comentar muy rápido en qué consiste? Bueno, si quieres las comento yo porque yo canalizo. Claro, Por claro. eso, que lo comentes tú, decíamos. Las canalizaciones yo las hago a través de los registros acásicos y me comunico con los maestros universales. Ujú. Entonces, hay veces que directamente tengo mi intención de canalizar con ellos o simplemente ellos me dan mensajes. Entonces, claro, son mensajes pues a veces un poco brutales como este del ADN también, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, hay información que depende de la persona, pues puede ser recibida o le puede generar un bloqueo lo suficientemente grande para que se cuestione varias partes de su vida, el sentido de la vida y demás, y haga el proceso contrario que es el bloqueo, vaya, Claro. el retroceso. Yo estaba pensando que lo que nos has contado a mí me parece muy potente si lo reflexionamos con lo que decía antes Mónica, ¿no? ¿Existe el libre albedrío, sí o no? Yo creo que sí,
porque siempre podemos elegir cómo reaccionamos a lo que sucede, o incluso si no reaccionamos, o incluso si adoptamos esa mentalidad que has dicho tú del espectador, que me parece brutal desde que lo conocí y lo apliqué, vamos, la vida cambia por completo. Y bueno, de hecho lo tengo muy reciente. A mí me avisaron de que venían curvas. Literalmente han venido curvas, muchas curvas. Pero, y esto suena súper raro, ¿vale? Esto hay que entenderlo, hay que tener la mente abierta, pero es incluso, eres capaz de poder disfrutar, entiéndase, desde espectador, desde modo espectador, como si vieras una película, sin meterte, sin identificarte con el personaje, que no quiere decir que no lo vivas la experiencia, porque para eso estamos aquí, ¿no? Pero eres capaz de no sufrir con la experiencia, eres capaz de poder extraer el aprendizaje, incluso cuando a veces hay accidentes en la familia o pueden pasar cosas que a priori etiquetaríamos o catalogaríamos como cosas malas, pero que luego extraes un aprendizaje o un crecimiento, como hemos hablado aquí anteriormente, ¿no? Que alguien a lo mejor pretende conseguir algo negativo en ti o en tu familia y gracias a eso acabas más unido todavía, acabas, mm, digamos, comprobando algo que ya sabías o intuías, pero que es, oye, que tienes un equipo súper potente, que te ayuda, que estás rodeado de una gente maravillosa, entonces todo eso te hace crecer y te hace mejorar incluso. Entonces complicado, ya sé que es complicado entenderlo, porque cuando pasa y estamos ahí inmersos en la situación, es complicado abstraerse desde ese punto de vista del observador, pero más adelante podemos ver que cosas que catalogamos como malas luego han sido un impulsor o un elemento de crecimiento súper potente. Entonces tenía ganas Me, de me- compartir la reflexión. me ha gustado mucho tu punto de vista de lo del libre albedrío, porque el punto de vista que tú dices me ha molado mucho. Es decir, lo típico de sí, sí existe libre albedrío, no, no existe. Me gusta lo de es que a lo mejor todo tiene que pasar exactamente igual porque tiene que pasar, pero eso no significa que no exista libre albedrío, porque el cómo yo decido tomarme lo que va a pasar es lo que es donde realmente tengo libre albedrío. Es decir, va a pasar una cosa que podríamos etiquetar como mala, pues tú puedes decir, oh, es malísimo, es lo peor del mundo, y hundirte en la miseria, o decir, ostras, vale, esto es un reto para mí y a partir de aquí voy a ver qué resiliencia tengo o cómo soy capaz de afrontar este problema y cómo soy capaz de aprender de esto para la próxima vez tener, pues, saber anticiparme o saber tomármelo de otra manera. O sea, el cómo decides tú tomarte las cosas está guay. O sea, ahí sí que puedo entender que sí que existiría lo del libre albedrío, aunque las cosas vayan a pasar. Porque como hemos hablado muchas veces, a veces las cosas pasan porque tienes que evolucionar, tienes que aprender y transitar alguna cosa, y si no lo haces porque no lo ves o inconscientemente o porque quieres mirar para otro lado y no quieres afrontarlo, al final cada vez te va viniendo y cada vez es más heavy, cada vez es más evidente y más fuerte y más grande hasta que digas que veas la pared con la que te vas a chocar, por favor, y abre la puerta. O sea, es como un bultito, un tropecito, una piedra, no la ves. Bueno, pues te pongo un banquito en el camino para que tengas que pasar el banco. No. Entonces al final te pongo una casa entera, pero haz el favor de verlo, o sea, porque cada vez va a ser más grande. Entonces entiendo que es una cosa que estamos aquí para hacer algo, pero también podemos aprender. A lo mejor necesitamos aprender a hacer determinadas cosas para poder llegar a nuestro propósito final. Y claro, si no andamos el camino que tenemos que andar, nos lo van a seguir poniendo una y otra vez. Entonces, el cómo nos lo tomemos es lo que va a marcar la diferencia del libre albedrío. Muy bueno. Puedes darle una vuelta de tuerca más Yo ahí. opino, Dime. yo opino también eso. Yo también en una canalización pregunté el tema del libre albedrío, y una de las cosas que me dijeron es que tenemos varios caminos dentro de nuestro libre albedrío. Y dije, no lo entiendo, explícate. Y me dijeron, sí, por ejemplo, sí, a ver, me pusieron un ejemplo, ¿vale? Pero yo voy a poner otro. Si imaginemos que
nosotros estamos aquí, ¿vale? Y tenemos varios caminos a tomar, ¿de acuerdo? En el cual en cada uno de los caminos puede pasar una cosa, pero el fin siempre va a ser el mismo. Puede ser que el camino sea un poquito más corto, puede ser que el camino sea un poquito más largo, puede ser que el camino sea largo y de sufrimiento, puede ser que no sea, ¿vale? Puede ser que sea maravilloso, pero cortito. Entonces, un mismo tema, ¿vale? Una misma decisión que tengas que tomar, cada decisión que tomamos, por eso hay una cosa que se llama la indecisión, ¿vale? Y es tan importante en el humano el ser seguro de sí mismo. ¿Y por qué no somos seguros de nosotros mismos, ¿no? Porque estamos prácticamente tomando decisiones prácticamente de continuo. Y cada decisión a nivel inconsciente sabemos que también estamos cogiendo un camino. Y no nos queremos equivocar en ese camino, no queremos coger el camino largo y de sufrimiento. Entonces, lo que tenemos miedo es de coger ese camino, pero no sabemos porque es como una habitación con un montón de puertas y que te digan, escoge una puerta y todas son iguales. Entonces, tenemos esa parte de nosotros que, que nos que queremos controlar para no coger ese camino que inconscientemente sabemos que está. No sé si me explico. Sí, sí. Pero Sí, que en el Entonces, fondo al final lleva más o menos al mismo destino. Es lo sí, que quieres lleva decir, el mismo. claro. sí. Pero puedes ir por la Entonces, ¿tenemos autopista libre o no. albedrío? Sí. ¿Para qué? Para escoger el camino. Claro, a través de Entonces, nuestras acciones. claro, entonces es muy importante ver el estado en el que estás, como has comentado tú, Carlos, y tú, Mónica. Es muy importante, muy importante mantenerse desde el observador para tomar decisiones desde el observador, no desde el personaje, porque vamos a cambiar personaje por el avatar. Cuando el avatar que está lleno de emociones, embaucado por sus emociones, eh, toma una decisión, esa decisión es desde el plano emocional respecto a las creencias y las carencias que tiene. Entonces, no es una buena decisión. Siempre va a ser una buena decisión porque vas a llegar al mismo sitio. Pero, ¿qué camino vas a coger? Entonces, ese es el tema, ¿no? El saber eh, no coger el malo, que es el largo y de sufrimiento. Hay muchos más caminos hay unos de placer, otros de bienestar. Solo hay uno de sufrimiento, solo hay uno, nada más. Si te toca el de sufrimiento es porque lo has escogido tú. Y lo mejor de todo es que puedes salir y cambiar enseguida, en cuestión de segundos. Pues- y pueden ser ramificaciones que te interrelacionan otros. Claro. Pero es que eso Entonces, sería parte de un aprendizaje. ¿Sabes? Tú coges el camino largo y dices tú, uy, esto pica, esto duele, esto no gusta. Entonces, he aprendido que esto no gusta. claro, Entonces, Claro, para la por ahí próxima, vas. claro, entonces la próxima vez que yo vea un camino y vea que empieza a picar, diré, este no es, porque este me va a picar y luego me va a doler, no me gusta. Eso ya me lo he aprendido, porque ya lo he hecho una vez, porque ya he aprendido la lección, porque he sacado algo bueno de alguna situación. Que es lo que dice Carlos, que agárrate que vienen curvas, se supone que lo hemos comentado más de una vez, que cuando viene un cambio gordo, a veces viene una situación complicada, pero porque es que luego es cuando uno florece, cuando uno realmente crece más. O sea, es ahí cuando más joroba aparece y luego sale el sol, luego es cuando sale con más fuerza. efectivamente. Sí. Ahora volvemos a que nos tienes que decir tu visión sobre lo del ADN. Pero esto me gusta y lo podemos dejar ahí aparcado para otros episodios también, porque a mí me conecta mucho con la idea de múltiples líneas temporales e incluso multiversos. Esto siempre me ha gustado mucho, que ahora entiendo un poquito mejor por dónde va. Y la ilusión del tiempo, ¿no? Hay una peli muy chula que se llama Todo a la vez en todas partes, que es súper interesante el concepto. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Y bueno, lo dejo ahí aparcado, pero si quieres, Silvia, comentar lo del ADN.
A ver, ya lo he llegado a comentar antes. He comentado antes que teníamos un físico, ¿vale? Y a partir de ese físico, si yo tengo que elegir una familia, un ADN que pueda llegar a, a- hacia ese propósito que yo tengo en esa encarnación, ¿vale? Yo necesito que todo tenga un compendio de esa, que esa mezcla, ¿vale? Que ese cóctel que va a ser mi alma dentro de una carcasa, esa carcasa me tiene que acompañar a nivel celular, porque si no me acompaña a nivel celular con toda la información de ese árbol, no se puede Claro. realizar todo lo que tienes destinado. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo elegí una familia también con dones extrasensoriales, porque en mi ADN, independientemente de que yo los traiga de otras vidas, porque los haya trabajado, porque los haya hecho, porque a saber qué, yo necesitaba también un interruptor de on dentro de mí que hiciese pom, porque si no está ese pom, no empiezo cuando tengo que empezar y no hago las cosas que tengo que hacer. ¿Me he Qué explicado? bueno. Sí, sí, sí. Claro que dependiendo de cada persona, puede ser que haya decidido que sea antes o después en su vida, en su línea temporal, por un objetivo u otro y con unos personajes u otros. O sea, es súper chulo que cada juego, digamos, o cada aventura de cada persona en esta existencia humana sea Claro. diferente en función de todo eso. La verdad es que Y es ahora yo digo, muy y ahora yo bueno. digo, ¿qué crees? Bueno, ¿qué creéis de, por ejemplo, ahora me voy a poner números para que sea más visual, ¿vale? En la cabeza de los que nos oigan y para vosotros. Si, si yo cojo y te digo, venga, yo tengo, me lo voy a inventar, ¿eh? De un 0 a 100, yo tengo a nivel espiritual un avance de un 50%, ¿vale? Carlos tiene un 80% y Mónica tiene otro 50%. ¿Vosotros qué pensáis a esta pregunta que os voy a hacer? Si tenéis un 80, 50 y 50, puede ser que en la reencarnación se supone siguiente, ¿vale? Porque nosotros estamos aquí, ahora planeta Tierra, que existe pasado y presente y futuro, ya no estamos hablando ya de dimensiones, ¿vale? O sea, que las dimensiones son todas en el mismo nivel, ¿vale? Estamos viviendo todos al mismo tiempo en todo, en varios espacios. No estamos hablando de ahí, ¿vale? Estamos hablando en presente, pasado y futuro, ¿vale? ¿Y qué pensáis que si ahora yo estoy un 50% espiritualmente iluminada y tú un 80 y Mónica a un 50 también, en la siguiente me tocaría más, me tocaría empezar desde ese 50 o desde ese 80 y seguir el camino para la iluminación? ¿Qué opináis de eso? Yo creo que no. ¿Qué opinas tú, Mónica? Es que me quedo pensando, no os voy a engañar. Es que es una pregunta profunda, ¿eh? Bueno, me No, interesa ese no, que desarrolles ese no, mientras que piensa Mónica. Desarrolla ese no, Carlos. Yo creo que no, porque creo, esto es mi opinión, ¿eh? O no, aquí todas que, las opiniones vertidas son propias de cada uno y nadie más, o eso ya te no, lo digo nunca yo. se sabe. O eso A, creemos. a mí mi intuición me dice que como depende del zoom que hagas. Es decir, si tú haces el zoom hacia afuera, no tiene por qué, porque tú dentro de una vida concreta, una existencia acotada en el tiempo lineal, puedes llegar hasta un progreso determinado, pero no sabes realmente si haces zoom externo, puede que el camino sea diferente para una persona, para otra. A ver, entendiendo el punto final como el de la iluminación y reencuentro con la fuente, ¿no? Y fusión con la fuente, o al menos así lo veo yo, quiere decir depende mucho digamos, de lo que estés abarcando en esa comparación. Porque quizás esa persona lleva o está en un proceso, digamos, que tú lo estás viendo en comparación con la otra persona,
pero no estás yéndote atrás lo suficiente como para poder comparar su línea entera. No sé si me explico, es que es muy, muy complejo de explicar. Ahora me entro yo y cuento otra película distinta y ya verás, ya. La gente ya se Lo, vuelve lo loca de bueno de mí. esto es que cada uno tiene su opinión. Porque me acuerdo que una vez comentábamos que, digamos, como que todos somos uno, somos parte del amor infinito, del amor puro y absoluto que es Dios, la fuente, o llamarlo como queráis, ¿no? Entonces que me acuerdo que lo explicábamos para los niños como hemos venido aquí a vivir una aventura, que puede ser, claro, una aventura en la que venimos con un propósito de hacer algo y demás. Ya no me voy a poner con algo bueno porque ya empezamos a liarlo de si hay algo bueno en la parte contraria, luz, oscuridad, tiene que haber mal para que haya bien, bla, bla, tal. Bueno, venimos aquí con un propósito, a vivir una aventura. Entonces, yo puedo estar como soy parte de Dios, yo técnicamente estoy plenamente iluminada, absolutamente. Pero cuando vengo aquí, en este momento, justo en esta existencia en la que soy Mónica, que vivo en este periodo de tiempo concreto y en este momento concreto, como vengo para hacer una serie de cosas, no tengo por qué estar iluminada al 100% para poder hacer ese propósito. Es decir, mi propósito es X. Entonces, a lo mejor no me interesa, pongámoslo entre comillas, estar en un 80% iluminada, sino simplemente un 50% para poder avanzar de tal manera en la que pueda llevar a cabo el propósito por el que he venido en este momento, en este ser ahora. Y a lo mejor anteriormente vine de otra manera en la que necesitaba venir ya como de serie con una iluminación mayor para conseguir el propósito que tenía en aquella ocasión, en aquella otra cosa. No sé si me explico. Sí, me Entonces, parece. no, no siempre no es lineal, o sea, porque estamos partiendo de la base de que esto no es lineal. En este momento yo tengo esto, ¿para qué? Para el propósito X. En otra vida yo he podido tener otro porque tenía otro propósito Y y necesitaba otra serie de cualidades y otra serie de cosas porque venía con otro propósito. Y más adelante, pues a lo mejor vengo con más o con menos o con lo mismo, pero de otra manera, porque vengo con otro propósito y que en el fondo la suma de todos es todo. Hala, ahí lo dejas. Ahí lo soltaba. Bueno, pues voy a decir yo mi opinión, ¿vale? Es muy parecida, bueno, a ver, es un compendio de los dos, pero es más parecida a la que dice Mónica, porque partimos de la base en que hemos venido a coger información, viviendo experiencias. Entonces, hay experiencias que puede ser que sean más nefastas y hay experiencias que pueden ser súper iluminadas. Entonces, hay maestros de vida que generalmente son malos, ¿vale? Con las personas, son personas que son malas con otras personas, pero que son en realidad almas iluminadas que han venido a iluminar a otros desde la violencia porque no son capaces, vida tras vida, de iluminarse. No sé si me explico aquí. En mi familia yo tuve un ancestro así. Tuve un maestro iluminado que que se sacrificó y fue muy negativo para la familia. Y nadie entendíamos el por qué, porque no había necesidad. Pero, y cuando entré en registros, pregunté el por qué, ¿no? El por qué de tanta violencia sin... ¿Por qué? No entendía, ¿no? Y me dijeron que era porque se había sacrificado, porque no habían pasado muchas vidas, ¿vale? En las cuales habían intentado desde el bien despertar a otro y se habían propuesto en esta despertarlo sí o sí y sabían que desde el mal, desde la parte negativa, una persona se ilumina antes
muchísimo antes que desde la parte iluminada. Entonces, tú eliges qué experiencia vas a tener para que en el compendio final hagas con toda esa información, regresemos otra vez a la fuente, pero conservando nuestra individualidad. Yo siempre seré yo, tú siempre serás tú, y nos encontraremos allí, con dos ojos, con pestañas, y diremos, ahí vas, estás allí, qué guay, yo estoy aquí. Pero en realidad somos una fuente de información. Mira, esto es muy parecido, voy a meterme un poquito con el Estado, ¿vale? Ya que soy autónoma, me voy a meter un poquito con el Estado. Esto es como Hacienda, ¿vale? Hacienda te dice, a ver, tú como autónomo, ¿vale? Lo que tienes que hacer es recaudar impuestos para mí. Chicos, como en la edad medieval, los recaudadores de impuestos. ¿Os acordáis que eso se estudia? Entonces, pues esos son hoy en día, siglo XXI, son los autónomos, los recaudadores de impuestos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos impuestos nunca jamás van a ser para ti, son para él. Entonces, vamos a poner que la fuente, ¿vale? Es el Estado, donde nosotros somos los recaudadores, todos, de esa información, de la cual vamos a disfrutar y vamos a sufrir. Todo depende de donde quieras estar. Si quieres sufrir, vas a sufrir al máximo que tú quieras sufrir. Y si quieres disfrutar, vas a disfrutar al máximo que vas a querer disfrutar, cosa que la fuente no puede hacer, ¿vale? Cada uno con sus virtudes y con sus desvirtudes. Entonces, si nosotros somos recaudadores, esas recaudadores, lo que tenemos que hacer es emplearnos al máximo dentro de nuestro propósito, porque estamos todos, de alguna manera, lo voy a poner entre comillas, trabajando para el Estado, del cual vamos a tener un beneficio. Ojo al dato. Pero Entonces, siempre va respecto a él. sí. Por eso si haces tu trabajo, haces el de todos también. Claro, también. Porque fíjate, hay los indios, ¿vale? En el templo, bueno, de Siprita y Krishnaji, que otras veces he hablado de ellos por aquí, una de las cosas que dicen es que si yo hago algo, ¿vale? Se multiplica por 10.000 a las personas que también les despierto algo igual. Entonces, si yo ayudo a alguien que se cae, estoy a la misma vez activando a 10.000 personas que están ayudando a otras 10.000 personas a levantarse. Mm. Imagínate el potencial que tiene eso. Si tú además coges y lo intencionas, pues es brutal, porque ya lo haces con conciencia. Claro, Entonces disfrutas más del proceso. qué chulo. Está guay, ¿no? Porque si ponemos a resumirlo, se podría decir que esa fuente, esa esencia creadora, digamos, esa verdadera conciencia, lo que hace de alguna manera es dividirse para poder autoexperienciarse, si tiene sentido esa palabra, autoexperimentarse, mejor dicho, en formas que no puede, en esencia, y, y luego a su vez, nosotros como parte de eso, estamos de alguna manera de forma colectiva también creando esta realidad compartida. Con lo cual es súper curioso, ¿no? Es como hay un, un infinito interesante. Claro. Y, y es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que lo típico que se escucha también de, bueno, tú ocúpate de ti, de ese trabajo interno, de saber quién eres realmente, para qué estás aquí, qué es todo esto, y luego en tu entorno, ¿no? Ahí, paso a paso, poquito a poquito, dice en tu entorno y luego de ahí hasta donde vayas llegando. Pero es verdad que con ese trabajo estás haciendo el de los demás también y tú misma estás siendo espejo en el que otros se ven reflejados también, con lo cual están trabajando cosas que ellos tienen que trabajar también. Entonces, está muy guay, ¿eh? Una vez entiendes un poquito más de esto,
Se pone muy interesante la cosa, el juego. Qué bueno. La verdad es que sí. El otro día estuve, estuve con una clienta que fue un caso bastante interesante. La clienta, bueno, le saqué que bueno, tiene cáncer de huesos y me dijo que lo que quería era que le aliviase el dolor, que no podía más con el dolor, que estaba con parches de morfina y tenía también, ¿cómo se llama? Bueno, lo llaman droga, ¿vale? Pero es para aliviar el dolor en Estados Unidos. Fentanilo. Fentanilo, también, tenía fentanilo también. O sea, y estaba con unos dolores que se moría. Entonces yo le dije, no te preocupes, túmbate y vamos a ver lo que se puede hacer. Todo, lo único que puede llegar más malo que puede llegar a pasar es que no te haga nada, así que vamos al lío. Total, que se puso y tal, y una de las cosas que le salió fue que con su papá no había, es como que no la había perdonado, ¿vale? Me salió esa información. Ahora, que tenga que ver o no con el dolor, no lo sé, pero me salió esa información. A mí cuando me sale una información es porque es lo que no te está dejando avanzar, ya simplemente con eso. Pero bueno, entonces le puse un ejemplo respecto a esto que estamos hablando, que le dije, mira, tú imagínate una red de pescar, ¿vale? Y que en cada nudo, ¿vale? En cada nudo que hay alrededor tuya es alguien de tu familia, pues tus hijos, tu marido, tus hermanos, ¿vale? En la siguiente parte de la red con los nuditos, pues son tus tíos, tus primos, ¿sabes? Así vamos agrandando lo que es esa red y tú en el medio. Entonces, si yo tiro de la red para acá, se va a mover mi marido, mi hijo y a lo mejor algo mi padre, ¿vale? Si la muevo para allá, pues se mueve a lo mejor mi hija, mi madre y a lo mejor mi abuela. Pero es que en esa red estamos todo el planeta. Entonces, si yo cojo y me hundo en la miseria, cojo mi red y la hundo, y hundo a mis padres, hundo a mis hijos, hundo a mis abuelos, hundo, ¿vale? Se crea como una especie de vórtice hacia adentro, una especie de cono, ¿vale? ¿Y a quién le afecta? Le afecta hasta a tu vecino, si me apuras. ¿Por qué? Porque estamos todos unidos por esa red, ¿vale? Entonces, yo a ella le dije, aquí, en este caso, es un punto de la red que deberías perdonarlo o de alguna manera hacer las paces con él, ¿no? Y me dice, pero si es que está muerto, no está en vida. Digo, ya, pero aunque esa red yo me haya referido como a vivos, también no están los vivos ahí. Porque ten en cuenta que nosotros, aunque tú me ves a mí ahora como que soy física, en realidad, según la física, somos átomos en movimiento donde el 90%, bueno, el 99,99999% es materia vacía. Esto a lo mejor es un poquito más avanzado, me he pasado. No, 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 no. sí, sí. Bueno, para los que escuchan no lo sé, pero nosotros de este tema ya hemos hablado también. Entonces, claro, estamos hablando que lo que a ti te interfiere, le interfiere también a tu papá, que no está aquí, está en otro formato, en otra sustancia, ¿sabes? Y es así, o sea, estamos todos conectados con todas las partes y todas las dimensiones, que es lo más gore de Qué todo esto. bueno. Por eso es importante ocupar cada uno su lugar y tener su rol dentro de la familia, ¿no? Del sistema familiar y lo que tú dices, Mm. eso luego afecta a A- mayor a- escala, incluso. Aparte que el hecho de que, por ejemplo, ella no haya podido tener una conversación en la que se perdonen mutuamente, independientemente de que su padre ya no esté, sigue siendo un muro para ella. Me refiero que quizá ella tiene que tener esa conversación con la nada, con
pensar que él está ahí para soltar eso, pero ya Sí. no por él, sino por ella, porque eso es lo que es ella la que está a lo mejor apalancando ese nudo de la red en el Mm, momento en el que ella tiene una cosa no resuelta. Entonces es como, no, es que como se ha muerto no lo puedo resolver. Puedes mm. soltarlo, puedes expresarlo, puedes verbalizarlo. Te vas sola a una habitación, te vas sola a cualquier lado y tienes una conversación eh, mental con tu padre y lo sueltas. Y O hay sea, herramientas y por eso hay profesionales que se dedican a eso en también, concreto. o sea, Sí, sí. si no sirve hacerlo de esta manera tan light, tan de andar por casa, pues lo puedes hacer con un profesional. Pero realmente o sea, yo he tenido conversaciones de ese tipo para soltar cosas, porque al final la que está aquí teniendo el nudo soy yo. Yo no sé esa otra persona que no está en el otro plano cómo lo está haciendo o si lo está llevando o no está llevando nada. Pero yo sí que sé que yo aquí tengo una cosa que me está bloqueando y que solo tengo que avanzar. Ujú. Y además, La bajándolo, psicología eso lo hace mucho, o sea, te iba a decir justo eso, bajándolo a tierra, nunca mejor dicho. Yo el otro día tuve una conversación con un compañero de trabajo justo al respecto, porque yo le veía, que por si le sirve también a la gente que nos escuche, yo le veía que él sufre mucho con los conflictos y eso le está afectando a nivel laboral. Porque en reuniones, sobre todo en reuniones grupales, porque en el uno a uno mejor, pero en reuniones grupales sobre todo yo le veía, digo, ostras, si yo sé que esta persona piensa esto, porque me lo ha dicho a mí en el uno a uno, ¿por qué no lo está verbalizando y no lo está compartiendo en esa reunión, ¿no? Más con las otras personas. Y ya después hablando con él, y dije, "Va, vamos a dar una vuelta", de las típicas conversaciones andando y haciendo un poquito de terapia más profunda, así que, claro, yo lo tenía súper claro, pero era, bueno, se trata de que él llegue a esa conclusión o de mostrarle el camino sin condicionarle, simplemente él que hable, ¿no? Y lo vimos súper claro. Todo venía de la relación con su padre y como nunca había podido tener una relación de hijo a padre, es decir, el padre le veía como hermano, no estaba ocupando realmente su lugar y además no le había dicho nunca, no había podido poner límites ni nunca le había dicho lo que sentía y nunca había sido capaz de verbalizar lo que sentía, por lo cual eso le estaba lastrando en otros aspectos de su vida y sobre todo aquí era súper obvio en el ambiente laboral. Entonces, él ahora va a tener esa conversación con su padre y lo que le dije yo, digo, en realidad, a ver, si la quieres tener físicamente en esta realidad, estupendo, digo, pero en el fondo tampoco hace falta, o sea, lo que hace falta es que tú tengas esa conversación con tu padre, pero no tiene por qué, lo que decía Mónica, no tiene por qué ser real. Oye, si es real, pues genial, pero también depende de cómo esté la otra persona, en qué punto se encuentre. Entonces, bueno, sí que es verdad que muchas veces nos está lastrando y también como comentabas antes, Silvia, que esto también forma parte de las creencias y limitaciones que nos podemos poner a nosotros mismos y que nos pueden lastrar en muchas áreas de nuestra vida. Y el poder, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos? No lo sé, Vosotros que... no me he dado cuenta, no estoy calculando llevamos, hoy. llevamos casi una horita. Bueno, nos queda para 10 minutitos. Sí, Sí, estás fluyendo muy bien, ¿eh? Yo me lo estoy pasando sí, pipa. para hacer como siempre, ponemos la del final y lo dejamos de ir para el próximo día. Venga, cuenta, cuenta. Bueno, pues lanzo otra pregunta respecto a esto, ¿vale? Si yo para evolucionar necesito saber, y estoy en siglo XXI, necesito saber lo que es eh, montar en caballo a horcajadas, eh, persiguiendo un ciervo con una escopeta en el 600 antes de Cristo. ¿Vosotros opináis que tendría que ser? ¿Podría ser? Y ahora con un nivel de conciencia, ahora con un... Estoy hablando de cosas diferentes. ¿Puedo irme al pasado? ¿O Qué tiene bueno, ¿eh? sentido? Qué bueno eso. Podrías, se me ocurre que podrías. Esto es, Yo he esto es- pensado, yo he pensado en cómo podrías hacerlo. Se me ha ocurrido una cuestión. A ver si es la misma que la tuya. Dile, dile.
Esto es un triple, ¿eh? Se me ocurre. Ahora te digo si es lo que había pensado yo. Yo Venga, creo va. que sí, sí podrías, porque en realidad yo pienso que si tú estás haciendo esa mirada introspectiva hacia adentro y entendiendo quién eres realmente, llegará un punto en el que tengas acceso a esa información de incluso vidas pasadas y podrás vivir de alguna manera esa experiencia o recordarla, porque ya la has vivido, recordar esa experiencia que es la que te hace falta para evolucionar ahora mismo, que puede que la hayas olvidado. No lo sé, se me ocurre. Así. Y yo le voy a poner así, una idea loca más. Si no estás suficientemente despierto o avanzado como para poder hacer eso de una manera consciente, pienso que los sueños juegan una herramienta muy poderosa, porque de manera inconsciente puedes hacer un montón de cosas que no sabes que puedes hacer y se conecta con muchísimas cosas a través de los sueños. Entonces yo creo que, porque hay gente que dice, no, haces un viaje astral, no sé qué, sí, vale, pero si no eres capaz ni de meditar 10 minutos porque te distraes con el vuelo de una mosca, pues a lo mejor durmiendo sí eres capaz de conseguir ciertas cosas. Mira, Fotré con Silvia, la a ver. Mónica. Fotré con la Mónica. Es Me que estás dejando alucinada. está conectando con su intuición últimamente, que no te lo ha Yo, dicho. yo, sí, se lo he dicho en el audio, que yo últimamente mi intuición las tengo que hacer mucho más caso, porque estoy empezando a despertar intuición. Bueno, pues os Es voy a raro. comentar cuál fue mi experiencia, que fue la verdad algo que dije, ¡wow! Ese ¡wala! Que, ¿no? Que también está en publicidad, ¿vale? O ese ajá que dicen que tenemos que hacer en marketing para despertar esa parte de que me quieran comprar. Bueno, pues a mí me pasó también en un retiro. ¿Vale? Bueno, no es un retiro, en realidad es un proceso, ¿vale? Son un proceso de 4 días, se llama FOA, también lo hacen estos indios, y te ponen en unas tesituras que, bueno, es que te sacan el máximo potencial a la máxima potencia dentro de lo que tú puedas, ¿vale? Entonces, fue en este último, ¿vale? Porque cada uno tiene un tema. El que me voy dentro de 2 semanas es el amor incondicional, ya veremos a ver lo que ocurre ahí, pero el anterior era el de la mente. ¿Vale? Lo que es desestructurar todas las partes de la mente, comprenderlas cada una de ellas, disolver todo lo negativo que hay en todas las partes de la mente, desgranarla y tal, ¿no? Bueno, pues hubo un proceso que ahí me quedé alucinada y comprendí una cosa que ahora se está hablando mucho. Y os voy a decir el qué. Resulta que en uno de los procesos está la maestra Brita G ahí en su pedestal y dice cerrar los ojos y vamos a entrar en el proceso. Claro, tú dices, bueno, pues una meditación. Ah. Madre mía, si fuese una meditación eso. Bueno, total, que se pone ahí la mujer y claro, empieza ahí a ocurrir cosas, ¿no? Cada uno experimenta lo suyo. Y era un proceso en el que tenías que ver la parte de la mente obsesiva y demás. Entonces yo dije, bueno, pues aquí yo voy a encontrar, porque yo tengo parte también de mente obsesiva en varias partes de mi vida. Digo, pues seguro que encuentro algo. Bueno, pues nada más allá de lo que yo esperaba que iba a ver, de repente vi como dentro de mi mente, como cuando tú acabas de hablar del tema del sueño, ¿vale? Em, en mi ojo interno es como que se abrió, ¿vale? Y de repente fui hacia el universo, hacia como una especie de las corrientes que hay marinas, ¿vale? Que son. ¿Habéis visto Nemo? Mm, Corrientes sí, marinas donde Nemo y las tortugas van dentro sí. y que cruzan el océano por las corrientes. Bueno, pues lo mismo en el universo. Y cuando yo estaba ahí, yendo a una velocidad impresionante y veía todas las estrellas como líneas, porque claro, iba de una velocidad increíble.
ahí mismo pude detectar que yo seguía en mi cuerpo y una parte de mí se había ido, pero a la misma vez estaba consciente que estaba también aquí. O sea, no era que yo salgo de aquí y me olvido de la carcasa y la veo ahí, como los ECMs, sino que una parte de mí se desdobló, pero las dos eran conscientes de que yo estaba aquí y esta estaba aquí. Ninguna de las dos era, eh, era dividida, sino que era la totalidad. Doble cuántico. Esta y esta. Mm. ¿Y qué pasó? Que esta seguía aquí, claro, la chichi seguía aquí. Y, y esta decía, por Dios, no te desconcentres, no te desconcentres, no te desconcentres. Porque lo malo de estos procesos es que si te desconcentras por cualquier cosa, te unes, ¡fum! Y se acaba todo. Entonces dices, ¡wow! Que no se acabe. Entonces estaba, que no me desconcentre, que no me desconcentre, que no me desconcentre. Y esta parte, ¿vale? Que además yo tenía la totalidad también del dominio de esa parte de la mente, ¿vale? Que a la misma vez era yo, apareció en un castillo, ¿vale? Que había ido previamente antes yo a ese castillo, por lo menos eso creo, porque se parece muchísimo. Pero bueno, los castillos como se parecen todos tanto, a veces Ujú. me equivoco. Entonces, en forma de luz, yo aparecí ahí y a la misma vez pensé, guau, pues estaría muy guay subir arriba. Y conforme lo estaba pensando, Ya aparecí estabas. en la parte de arriba. Entonces dije, wow, pues sería fenomenal irme al Amazonas. Y de repente, mientras que lo estaba pensando, sería impresionante, o sea, esa parte de mí hizo velocidad luz a un montón de un paraje que era todo con mogollón de árboles, o sea, tipo Amazonas, pero no me cuadraba que fuese el Amazonas porque había un río muy grande de color marrón rojizo y otra parte que se juntaba que era de color agua normal. Entonces, nunca supe de dónde era ese sitio, la verdad, porque dije yo, en ese proceso, dije, una de dos, o esto es verdad o es que soy una mega flipada, ¿vale? En Venezuela Entonces, pueden tener ese color. Yo me he estado en ríos así de ese color. bueno, O pues sea hace que poco, que en Sudamérica los ríos pueden tener ese color. ahí va, ahí voy. Hace poco, hace relativamente bien poco, hablando con una amiga, le dije esta experiencia, ¿no? Porque también salió el tema, y me dice, ay, dice, eso está en Sudamérica. Digo, no me digas. Dice, sí, y además es muy famoso, dice, porque el agua rojiza tiene como metales pesados y la otra, Hierro. y es muy famoso cómo se... Digo, pues yo no sabía ni que existía y tampoco me dio por mirarlo por internet. O sea, una vez que terminé ahí, pues ya empecé otra vez en el río de la vida, ¿no? Como, como digo yo. Y por eso, volviendo otra vez al inicio, si tú te montas en un proceso en el cual sabes que partes de ti sin salir de tu cuerpo realmente y saliendo, las dos en su totalidad, puedes hacer viajes incluso al pasado, al 600 antes de Cristo, y pensando en lo que te dé la gana y que se haga realidad, efectivamente es un sí. Sí. Y además te puedes ir a otros planetas, otras líneas temporales. Es súper chulo. Yo he tenido una experiencia Ahí. similar también. Pero es Lo que que eso, pasa que, fíjate, te pasa hasta en las meditaciones, porque fíjate que yo no soy muy pro meditando y todavía recuerdo una vez que me puse a meditar y yo me... co- como cuando te ves, pero que no me veo otro cuerpo ahí, sino que me veo los brazos, o sea, sé que estoy ahí, ¿sabes? Y era, que se lo dije, te lo dije a ti hace como un año y me pasó, que era como estoy junto a un árbol en un sitio con una especie como de, a lo alto de una montaña y tal, digo, y es que sé que es Norteamérica y sé que soy, o sea, soy una india y sé que estoy ahí, o La sea, India americana. India americana. Entonces, sé que es
otra época, sé que es otro momento y sé que soy otra persona, pero yo sigo siendo yo. Y es que eso lo he vivido en una meditación y estaba despierta. Me duró poquito, pero fue una sensación y no fue, me lo quiero imaginar. No, porque ¿por qué tenía yo que caer y pensar eso y tenerlo tan vívido, ¿sabes? Sí, que Entonces pues si lo dije, pasas por el filtro, ¿no? Si lo pasamos por el filtro, es imposible que tú te hayas imaginado eso en tan poco tiempo. no, y además con tanta realismo, o sea, y sentirme como en mi casa, ¿sabes? O sea, sentirme como que era algo natural que hacía muchas veces el subirme ahí, estar ahí, sentarme ahí y meditar ahí. Dije, esto ya lo he vivido yo. Qué bueno. Esto da para otro, ¿eh? Para otro episodio, porque yo estaba pensando también, luego tengo que repasar la grabación porque no me acuerdo qué era el otro que había planteado, Ay, pero, perdóname. pero a nivel de líneas temporales también, porque si tú tienes una visión de ese estilo, se supone que es algo que ya ha sucedido en el futuro, pero tú lo estás viviendo ahora y lo estás viendo ahora, me refiero. Entonces es muy curioso, porque es como que sabes que va a suceder en el futuro, pero todavía no ha sucedido, pero a la vez también ha sucedido. Ah, ahí lo dejo, ya está. Ver la película. Ahí está el gato. Sí, que está ahí con la cola. Qué bueno, qué bueno, qué Ah, bueno. pues eso da para otro, ¿eh? Así Sí, que yo creo que sí, está sí. guay ya. Y que está Yo muy bien creo que conectar con la intuición, hay que hacerle caso a la intuición, Mónica. sí, 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 sí. Sí, la próxima vez en ciertos aspectos y con ciertas personas lo haré antes. Ya te digo yo que sí. Ah, es aprendizaje, aprendizaje de todo lo Pero que hemos dicho. quizá no hubiéramos pasado por este aprendizaje y no hubiera a lo mejor aprendido ciertas cosas o evolucionado otras. Así que mira. Y poco a poco, que esto nos lleva también a episodios pasados, ir aceptando esos dones, esas capacidades, esos regalos y decir, ostras, mira, como decía Silvia, anda, mira, qué guay, otro más, o otra cosa diferente, vamos a A por ver qué hacemos ello. con esto. ¿Dónde Con esto que encaja, vamos dónde a hacer. encaja esta pieza? Venga, pum, Vamos a aquí. coleccionar condados. Y Ahora, por siempre, y siempre favor, al servicio, siempre al servicio. ahora me veo que los que nos están escuchando, por favor, que se pongan a pensar en si tienen alguna cosita de esas. Decir, oye, pues yo ahora que me pongo a pensar, hay aquí algo que esto se me da bien o esto me gusta o tengo cierta tendencia a o ¿qué he aprendido de esta cosa que me enfadó muchísimo al principio? Pensé que esto se acababa, pero no, no se ha acabado porque seguimos aquí. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esto, no? ¿Qué hemos sacado en claro? ¿Qué es, no quiero volver a hacer esto, no quiero hacer este camino, soy más esto o, en fin, con esta persona no, ese tipo de cosas, ¿no? Con esta persona sí, el fin del mundo, que hemos aprendido de alguna experiencia que hemos dicho, vaya mierda de experiencia. No, seguro que hay algo bueno detrás. Muy bueno eso. Sí, tenemos unas cuantas cosas, ¿eh? Luego hay que hacer repaso para ver con cuál empezamos, porque hay una cosa que quería decir y se me ha quedado en el tintero, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy y me lleva una vez más una vez más a una de mis pelis preferidas, una de nuestras pelis preferidas, que es Matrix, que es el oráculo. Cuando le pregunta a Neo, dice, pero claro, ¿esto pasa porque me lo has dicho tú o porque iba a pasar? Y ella le dice algo parecido, ¿no? De, bueno, ahora tú tienes la duda de si si no te lo hubiera dicho, ¿habrías roto el jarrón? O no lo habrías roto? ¿O lo has roto porque te lo he dicho? Esto también es interesante. Me refiero sobre todo al tema de información, canalizaciones y demás. Porque es como, ostras, pues sí, si tengo la información, ¿habría pasado igualmente o no? Sí, habría pasado, pero ahora puedo reaccionar de otra manera. Ahí está, tenemos muchas cosas para el siguiente episodio. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Me ha encantado. Pues nada, muchas Un gracias, placer. chicos. Nos vemos Bueno, la chicos, semana que viene. un besote. Chao. Chao, Hasta chao. luego.